En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la distancia de un punto a una recta en el espacio. Entonces vamos a iniciar con un concepto muy breve en el cual nos dice que para poder obtener la distancia de un punto S a una recta que va a pasar por un punto P y que además esta recta es paralela a un vector B, entonces para esto debemos calcular el valor absoluto del vector de P a S en la dirección de un vector normal a la recta. Y por otro lado, entonces vamos a tener que el valor absoluto del componente escalar va a ser el valor absoluto del vector de P a S por el seno de t. Entonces vamos a tener que D va a ser igual al valor absoluto del vector de P a S producto cruz nuestro vector director sobre la norma de nuestro vector director. Entonces vamos a tener que esta será la fórmula que utilizaremos para poder determinar la distancia de un punto a una recta. Como ejemplo, entonces vamos a obtener la distancia del punto S con coordenadas 1, 1, 5 a la recta. Entonces vamos a colocar nuestra recta L y la recta la vamos a ver en ecuaciones paramétricas. Entonces vamos a tener x igual a 1 más t, y va a ser igual a 3 menos t y z va a ser igual a 2t. Entonces vamos a plantear la solución para nuestro ejercicio. Entonces lo primero que debemos hacer es poder identificar cuál es nuestro punto inicial, o sea, nuestro punto P sub 0 de coordenadas x0, y0 y z0. Entonces vamos a tener que esto se determina por medio de las ecuaciones paramétricas que nos da nuestro ejercicio. Entonces vamos a tener que nuestro punto inicial o nuestro punto P sub 0 va a ser el punto 1, por este 1 que tenemos acá, 3, y como acá no tenemos ningún valor, eso significa que el punto es 0. Y ahora vamos a determinar nuestro vector director, nuestro B, o nuestro B1i más B2j más B3k. Entonces vamos a tener que nuestro vector director va a ser, entonces para este caso tiene que es 1. Les recuerdo, siempre teníamos que para la ecuación paramétrica es de la forma x igual a x sub 0 más t por b sub 1. Y era igual a y sub 0 más t por b sub 2. Y z era igual a z sub 0 más t por b sub 3. Entonces estamos determinando los coeficientes b1, b2 y b3. En este caso entonces tenemos que es 1 y acá tenemos que es menos 1j y para este caso tenemos que es más 2k. Entonces ya acá tenemos nuestro punto inicial y además nuestro vector director. Entonces ahora vamos a simplificar un poco más nuestro vector director, entonces nos va a quedar que nuestro vector va a ser i, 1 por i, menos 1 por j más 2k. Y este será nuestro vector director. Ahora debemos calcular nuestro vector que va de P a S o de P sub 0 a nuestro S. Entonces, por un lado vamos a tener que P sub 0 o P va a ser este punto que ustedes ven acá y S va a ser este punto que ustedes ven acá. Ahora vamos a calcular nuestro vector del punto P sub 0 o P a nuestro punto S. Para esto entonces vamos a colocar las coordenadas de nuestro vector S, que sería 1 y más 1j más 5k. Y por el otro lado vamos a colocar nuestras coordenadas de P sub 0 o de nuestro segundo punto. Entonces en este caso sería 1, 3, 0. Y vamos a hacer la diferencia entre ellos. Entonces de acá vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos 1 menos 1, 0 y más
Entonces por este lado tendríamos menos 2j y por este lado tendríamos más 5k. De acá vamos a tener que nuestro vector de nuestro punto P sub 0 a S va a ser igual a 0 por i, sería 0, más por menos, menos 2j más 5k, que si lo simplificamos va a ser igual a el vector que vemos acá. Entonces, de lo que hemos realizado antes, tenemos que P sub 0 a S, que el vector de P sub 0 a S va a ser igual a menos 2j más 5k, que era lo que teníamos antes. Y nuestra fórmula de distancia nos decía que la distancia era igual a la norma de P de S del vector producto cruz, nuestro vector, sobre la norma del vector director. Entonces nos haría falta realizar el producto cruz entre el vector de P a S y nuestro vector director. Entonces vamos a realizar la operación que encontramos allá. Entonces P sub 0 o P, el vector que va de P sub 0 a S, producto cruz nuestro vector director, va a ser igual. Entonces nosotros teníamos que el vector director era igual a I menos J más 2K. Entonces vamos a realizar el producto cruz entre estos dos vectores. Entonces vamos a tener que el producto cruz, entonces hacemos nuestro producto. Entonces acá vamos a tener coordenadas I, J y K. Y ubicamos nuestros puntos. Entonces, para este caso vamos a tener que I vale 0, J vale menos 2 y K vale 5 para el vector que va de P sub 0 a S. Ahora para el vector B, entonces vamos a tener que es 1, menos 1 y 2. Vamos a calcular ahora el producto cruz entre nuestros vectores P sub 0 a S y nuestro vector director. Para esto entonces vamos a hallar el determinante de menos 2 menos 1, 5, 2 por i. Les recuerdo, entonces para este caso debemos eliminar la columna de la i y tomamos los demás valores. Entonces como este signo es positivo, entonces iría menos. Siempre va más, menos, más, menos. Ahora vamos a realizar el determinante entre, entonces cancelamos la columna j y nos va a quedar 0, 1, 5, 2 por j. Más, entonces vamos a tener el determinante, cancelamos la columna K y vamos a tener 0, 1, menos 2, menos 1 por K. Entonces desarrollamos los determinantes, entonces les recuerdo, sería menos 2 por 2, menos, entonces acá tendríamos 5 por menos 1 y todo esto por i. Menos, y acá de igual forma, entonces 0 por 2, menos 1 por 5 por la variable j, más, entonces acá vamos a tener 0 por menos 1, menos 1 por menos 2 por la variable k. Entonces vamos a solucionar y tendríamos acá que menos 2 por 2 nos daría menos 4, menos 5 por menos 1 nos daría menos 5, todo esto por la variable i. Menos, acá teníamos 0 por 2, que es 0, menos 1 por 5, 5 por j. Más, acá tenemos 0 por menos 1, 0, menos 1 por menos 2 nos daría menos 2 por la variable k. Ahora resolvemos y acá tendríamos que será menos 4, menos por menos nos daría más 5 y menos 0 menos 5 nos daría menos 5j, más 0 menos 2, entonces tendríamos que 0 menos por menos nos daría más 2, y entonces tenemos 0 más 2 nos da como resultado 2k. Entonces vamos a tener que menos 4 más 5 nos da como resultado 1 y 1 por i nos daría i. Ahora tenemos menos por menos nos daría más y 5 por j nos da 5j. Más 2 por k nos da 2k.
y este va a ser el vector del producto cruz entre nuestros vectores. Entonces vamos a tener que es I más 5J más 2K. Ahora sí podemos determinar nuestra distancia. Entonces vamos a tener que la distancia era igual a la norma de nuestro vector de PAS, producto cruz, nuestro vector director, sobre la norma de nuestro vector director. Entonces este va a ser igual. Entonces tenemos que será la raíz cuadrada de cada uno de los términos o de los coeficientes al cuadrado. Entonces por este lado tenemos que el coeficiente será 1. Entonces sería 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, que serían los términos que ustedes ven acá. Para el de nuestro vector director, entonces va a ser 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y de acá vamos a tener que va a ser igual. Entonces por este lado tenemos que 1 al cuadrado es 1 más 5 al cuadrado nos daría 25 más 2 al cuadrado es 4 y es la raíz cuadrada. Sobre, y acá tendríamos que es 1 al cuadrado, 1 más, menos 1 al cuadrado, 1 más 2 al cuadrado nos daría 4. Entonces, por este lado vamos a tener 25 más 4 nos da 29, más 1 nos da la raíz de 30. Sobre 4 más 1, 5 más 1, 6, la raíz de 6. Y solucionándolo tenemos que será igual a la raíz de 5. Entonces de acá vamos a tener que la distancia de nuestro punto a la recta va a ser igual a la raíz de 5. En la clase de hoy aprendimos a calcular la distancia de un punto a una recta en el espacio.